Doctor Jesús Hernández Ruiz, un estratega, académico y analista que nos visita, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y tal vez arrancar con esto, ¿no? ¿Cuál es el real alcance de la situación que se vive en Europa del Este? ¿Qué genera este enfrentamiento en Ucrania? ¿Qué se avisora y qué consecuencias tiene actualmente y tendrá para Europa toda esta dramática situación? Bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado. Y bueno, la verdad es que es un contexto bastante complicado y no es porque haya una intervención o, como se dice en Rusia, haya una operación especial en Ucrania, sino que realmente estamos siendo testigos de un cambio radical en cuanto a lo que es el orden mundial de índole financiero. Yo no creo que sería interesante hablar ni siquiera de sanciones a Rusia, sino sería interesante hablar de lo que es una guerra financiera que se nos avecina. Una guerra financiera que podría tener ¿qué consecuencias? Pues ahora mismo lo que está haciendo el dólar es básicamente defender su prestigio, defender su poder en el mundo, y por otro lado el euro pues siendo, pues vamos a decir, como apartado de este gran juego en donde también tiene que ver mucho tanto el yuan como el rublo. Ya, y justamente, tal vez el origen de todo esto, ¿es solamente posicionarse geopolíticamente? Bueno, en política yo creo que no es bueno ni siquiera saber que las cosas son o de una manera o de otra. Yo creo que la política es algo en el que todo prácticamente es mentira, o todo prácticamente es verdad. Es cuestión de la óptica en la que se mire. El origen, digamos, de esta operación especial, como bien sabemos, es en principio desarmar a Ucrania, por muchas razones que podríamos entrar en ello y pasar aquí horas, proteger el Donbass, ese territorio en Ucrania con mayoría rusa, y por supuesto lo que es el mantenimiento de la base naval en Crimea, en Sebastopol. Yo creo que a partir de ahí es cuando se organiza todo. Ok, y justamente, ¿no? Esto de alguna manera pues polariza toda esta situación, hace que se vayan tomando medidas de sanción contra el gobierno del Kremlin, eh, pero muchas de esas sanciones se revierten y afectan la economía. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nosotros también tan alejados nos preguntamos desde acá? ¿Qué es o cuál es el sentir del ciudadano europeo, del ciudadano de cualquier país, de Francia, de España, de Suecia? ¿Qué es lo que sienten? Porque sabemos que hay consecuencias en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos. Vemos también una espiral inflacionaria que se traslada también de Europa al resto del mundo, ¿no? A las consecuencias económicas. Ayer veíamos, creo que era 8.5 el nivel de inflación en Estados Unidos. El de mayor alcance en 40 años, ¿no? El de mayor repunte, ¿no? 8.5 creo que era la inflación que se ubicaba el día de ayer, ¿no? Sí, además el gran problema es que el control de la inflación, que siempre se ha hecho mediante lo que es una subida de tipos, Europa ni siquiera es capaz de poder hacerlo. De hecho, ni siquiera es capaz de hacerlo Estados Unidos. Las recetas de la economía para poder evitar una inflación básicamente es esa, intentar devaluar moneda o subida de tipos. Y esto no se está produciendo. No se produce porque los bancos centrales no lo están permitiendo. Yo creo que ni siquiera es el 8.5 en Estados Unidos. Yo diría que muchísimo más. Mucho más. Mucho más. Ayer lo ubicaba la Reserva Federal en eso, pero a veces esas cifras son referentes nomás. Son referentes y luego hay que ver también la inflación subyacente, etcétera, etcétera. Y lo mismo en Europa. Tampoco podemos hablar de que en España haya un 5, un 8, un 9, un 10% como comunican los gobiernos de inflación, sino yo estaría hablando del 14-15% real, 14% real. Aquí el gran problema que tenemos en Europa es que ya no solo es la inflación, sino es la escasez. Escasez que está producida por muchos motivos que están derivados, por supuesto, de esta operación militar, o como se dice en Rusia, esta intervención o esta operación especial. Operación especial, otros le llamamos invasión de Rusia a Ucrania. O sea, y ahí juega también, ¿no? Juegan un papel medios de comunicación, medios de comunicación por un lado, que están haciendo pues la tarea de informar, pero también equipos propagandísticos que tratan de posicionar justamente pues lo que quieren posicionar, de parte del Kremlin lo suyo o de parte de Ucrania lo suyo. Sí, pero lo que es curioso es que en Europa ahora mismo estamos viviendo una censura sin precedentes. O sea, yo creo que la opinión pública siempre tenía que haber tenido información de ambos bandos. Ambos bandos. Ahora mismo no es posible poder ni escuchar a Sputnik, ni podemos escuchar a RT. No se puede prácticamente tener una opinión que no sea la
estrictamente oficial, y esto es un gran problema. Y un problema que yo creo que también podría llevar a la reflexión a las personas, de cara a que cuando todos los medios, sean de derechas, sean de izquierdas, todos se posicionan en un bando, yo creo que es hasta incluso extraño, ¿no? Y no estoy diciendo ni siquiera que uno tenga o no tenga derecho, no tenga razón, pero es cuanto menos extraño. Qué bueno, qué bueno. Ya se está incorporando el abogado Eduardo Mendoza Paladín, y solamente decirle, saludarlo. ¿no? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Eduardo, sí, y solamente algo, ¿no? Podemos abordar con el doctor Jesús Hernández Ruiz muchísimas temáticas, porque maneja mucho, está muy actualizado con la información de la política acá en Latinoamérica. Podemos hablar hasta del Real Madrid y del Barcelona español, o del Barcelona ecuatoriano y del MLE también. Sí. También podemos hablar de eso. Y buenos días, chicas. ¿Cómo está toda la audiencia? Buenos días. Qué gusto de saludarlos. Y a Jesús, Alberto. Y la verdad, bueno, ayer vimos un rato el partido, en la clasificación del Madrid perdía 3-1, logró remontar y clasificó, ¿no? Buena cosa, felicitaciones para su equipo. Ahí lo dejamos. Muchas gracias. Ok, ¿quieren preguntar ustedes? Yo pregunto después, por favor, no hay problema. Usted mencionó algo de que están limitados. ¿Cómo está? Buenos días, antes que nada. Está limitado bastante el tema de la comunicación en lo que es Europa. ¿En qué países específicamente? O sea, en España también está limitada la comunicación de lo que sucede en Ucrania y en Rusia. Aparte, también quería tocar el tema de la palabra genocidio, que ayer salió por el presidente de Estados Unidos. Y recordemos que la palabra genocidio es algo bastante fuerte que marca a ese país y a la región. Y genocidio por parte de los rusos no solamente es ahora en Ucrania, sino que pasó en Georgia en su momento, pasó también en Armenia en su momento, donde hubo genocidio por parte de los rusos. Sí, pero es curioso porque es una palabra mal utilizada por Biden. Mal utilizada puesto que genocidio implica, digamos, el intento de la eliminación de una cierta etnia, una cierta cultura, una cierta posición, diría que humana. Y sin embargo estamos hablando de que si vemos lo que es la historia ucraniana, lo que es la historia rusa, es una historia que ha ido siempre de la mano. O sea, es decir, son hermanos, son hermanos. Es decir, es imposible que se produzca un genocidio. Es lo que es una auténtica guerra civil, diría yo. Y dentro de la guerra civil se cometen atrocidades. Yo diría más atrocidades. Lo que pasa es que también habría que entender, y siempre partiendo de que una guerra es horrible y que nadie tiene razón en una guerra, y que las vías diplomáticas son las únicas soluciones que se están evitando en esta guerra, es que ahora mismo realmente hay grandes operaciones dentro de Ucrania de falsa bandera. Yo creo que esta es la clave. En todas las guerras hay falsa bandera, desde lo que es el golpe de Estado que se produce en Ucrania, donde evidentemente ya hay pruebas más que suficientes de que se produce una intervención de falsa bandera. Ahora mismo en Ucrania, en el conflicto, hay grandes operaciones de falsa bandera. ¿Falsa bandera qué significa? Falsa bandera significa que ambos bandos cuentan con apoyos de ejércitos que con la bandera de uno o la bandera de otro hacen pensar a la opinión pública de que esos ataques se producen en nombre de sus banderas. Esto es interesante puesto que en todas las guerras hay operaciones de falsa bandera, y en esta guerra en concreto la mayoría de los acontecimientos que vemos en televisión son operaciones de falsa bandera. Ahora, usted habló de que no tendría que haber el tema del genocidio por las razas, porque eran países hermanos, etcétera. Pero el presidente Vladimir Putin habló de desnazificación, es decir, es como marcando cierto grupo social que no va de acorde con sus reglas, no va de acorde con él. Y también hay otra cosa, de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, dicen que es judío. Entonces dicen que se relaciona un poco también con ese tema. Yo creo que es más complejo el conflicto de lo que es englobarlo dentro de lo que es un contexto de raza, religión. Yo lo englobaría más en un conflicto económico. Es decir, todas estas atrocidades que vemos por ambos bandos se engloban dentro de lo que es un contexto económico. Un contexto económico que vamos a poder hablar de ello durante estos meses, porque aun acabándose la guerra, vamos a presenciar lo que es un cambio en el contexto económico. El contexto económico que tiene que ver con materias primas. Estados Unidos tiene mucho interés con acabar con aquellos países que son productores o extractores de materias primas, por muchas razones. Y también las sanciones que estamos presenciando, que se están produciendo hacia lo que es Rusia, nos están afectando en todos los sentidos a todos los países, en todos los sentidos. Podemos ver como, por ejemplo, se están produciendo
O sea, Europa no tiene materias primas, Europa no tiene gas, Europa no tiene carbón, Europa no tiene petróleo, pero sin embargo se producen esas sanciones. Y evidentemente lo que va a haber es una escasez en suministros, una escasez en producción, una escasez de todo. Entonces esta guerra financiera, que no sabemos cómo va a acabar, nos está marcando este cambio de paradigma de lo que hemos conocido el mundo. Yo creo que es la primera vez en la que las personas tienen que tener una visión muy holística, una cosmovisión para saber lo que está pasando, y mucho pensamiento crítico. Es decir, si nos reducimos la guerra a lo que es una intervención armada y a una operación de defensa, tenemos un gran problema. Claro, sin duda la guerra trae, la posguerra es mucho más fuerte de lo que se está viviendo ahora, que ahora es el tema de la guerra como tal, de las armas, de los armamentos, de los muertes, pero a posterior va a ser terrible para Europa recuperarse. Del mundo, claro, el mundo también. Verónica Landeta. Sí, me gustaría profundizar en el tema de lo que usted nos ha traído como a colación, que es la guerra financiera. Un ex asesor de Putin dice que un embargo total pondría fin a la guerra. Obvio, porque usted justamente, y esto lo han hecho algunos otros analistas, han evidenciado las debilidades que tiene la Unión Europea. Dependen del gas, dependen de insumos, dependen de un sinnúmero de cosas. Por eso cuando recién hubo el pronunciamiento de esta fricción entre Ucrania y Rusia, saltó primero Alemania, que se opone definitivamente a todas las sanciones contra Rusia, y luego Francia, que también intentó ser un mediador. Entonces, ¿es real que se podría poner fin a la guerra con un embargo total? Porque ahí entonces los países ya no estarían tan de acuerdo en seguir empujando esto. Es difícil plantearse un embargo total, podría hacer finalizar la guerra. También tenemos el contexto de la aproximación de la OTAN a las fronteras rusas. Es decir, esta decisión en las próximas semanas de si tanto Finlandia como Suecia se van a incorporar a la OTAN también es una variable que tenemos que tener en cuenta. En junio. Muy en cuenta, muy en cuenta. Los gobiernos estadounidenses han ido, digamos, incumpliendo, digamos, un pacto no escrito, o sí escrito, que se produce después de la caída del muro de Berlín con los diferentes presidentes rusos, de que las fronteras de la OTAN nunca iban a estar cerca de Rusia, por una sencilla razón de lo que es el pacto de la doble destrucción. Yo tengo que darte tiempo más que suficiente para que puedas también apretar el botón y que también te destruyas. Con lo cual, si nos ponemos la OTAN en las fronteras de lo que es la actual Rusia, tenemos un gran problema, porque ese pacto de doble destrucción ya no se va a producir. Con lo cual, ahí tenemos un verdadero conflicto. También es verdad que las sanciones van a aproximar a Rusia a China. Desde que el tiempo es tiempo, siempre tienes que proteger al débil para que no se aproxime al grande. Y sin embargo, tanto la Unión Soviética, tanto en la antigua Unión Soviética como en la actual Rusia, las posiciones de la Unión Europea como las posiciones estadounidenses han sido de aislar a Rusia en vez de arropar a Rusia, que hubiese sido una gran solución para no arrimar a Rusia a lo que es China. El contexto chino. Además, pensemos que estamos en un momento en el que se están, digamos, relanzando lo que son las divisas digitales. Esto también es muy interesante. Así es. Porque los patrones de las actuales divisas fiat que hemos tenido durante estos años desde Bretton Woods se destruyen para ir hacia un nuevo contexto donde nadie sabe bien en qué están soportadas esas monedas. Con lo cual, yo, donde realmente veo sanciones, lo que veo es una guerra financiera. Claro, una guerra financiera que a lo mejor llevaría a un nuevo eje, definitivamente geopolítico-económico. Lo vi en una cumbre de personas que están metidas en la banca, y ellos ya advertían que esto podría llevarnos definitivamente al dejar la moneda física para llevarnos a la moneda digital. Y claro, y ahí es muy importante lo que usted anota, porque sería Rusia-China, entonces el eje se mueve hacia el otro lado. Por eso pregunto, si esto está por suceder, ¿qué van a hacer las otras, como la Unión Europea, que también han sido parte del concierto de los Estados Unidos y sus aliados, para definitivamente evitar eso? O llegar a acuerdos más globales. Vamos a ser un poquito políticamente incorrectos. Claro, por supuesto. Políticamente incorrectos. Europa nunca ha sido independiente. Digamos que la guerra mundial acaba en el 45 y desde entonces Estados Unidos no se ha ido de Europa. Llamémosles bases, llamémosles influencias, llamémosle lo que queramos. Pero Estados Unidos ha sido siempre un elemento interviniente dentro de lo que es la política europea, con el Reino Unido. La OTAN, sin ninguna duda, se forma
para, digamos, tener ese control de Europa Así es. a través de ese tratado. Un tratado que impulsa al Reino Unido con esta premisa: el Reino Unido arriba, Estados Unidos dentro y Alemania fuera. Esta es la premisa de la OTAN. Así es. Y a partir de ahí, un contrapoder contra lo que fue el Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia de todos los países que estuvieron en la órbita soviética, exceptuando Muro de hierro de Berlín. Ujú. Hacia la derecha, ¿no? Yugoslavia. Y qué casualidad, cómo acaba Yugoslavia. Claro, con los Balcanes hechos pedazos y luchas étnicas, etcétera, ¿no? Sí, Terrible. para que termine Sí, de sí. concluir la idea. Entonces, con este contexto de cambio, luego también hay que irnos también a las posiciones del Foro Económico Mundial. Hay que entender también las posiciones del Foro Económico Mundial y cómo es la estructura que se desea en este gran reinicio que se ha publicado en miles de foros, en miles de libros, en miles de artículos. Hay que también hablar de lo que son las posiciones estadounidenses desde el gobierno Obama en cuanto a lo que es el desarrollo de armas biológicas. Es que es demasiado complejo el contexto. Claro que Armas sí. biológicas que se están experimentando también en la frontera Rusia dentro de Ucrania. Entonces, si juntamos cambio en el modelo financiero, materias primas, estamos hablando de lo que es experimentación con armas biológicas, la OTAN en la frontera rusa, el Donbass, Crimea, más luego todo el contexto de aproximación a China, el cóctel es absolutamente destructivo. 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias, Jesús, conversando. Qué interesante los temas, porque los toca una persona, un catedrático que los domina. Yo voy a dejar la guerra, voy a dejar Ucrania y te voy a llevar algo que creo que afecta y que es mucho más cercano a nosotros, que es la inflación. Porque hay muchísimos compatriotas que viven en Europa, cualquier cantidad. Entonces, que tú digas, y por eso te atendía el otro día que conversamos atentamente, que la inflación la dicen que está entre el 5 y el 8, pero está en 14, es una cosa espantosa, porque significa que si, por decir un ejemplo, una funda de arroz valía 1, tienes que aumentarle el 14% de la inflación. Es decir que las cosas van a seguir más caras y que las materias, lo que exporta la Unión Europea al mundo y el mundo se va a encarecer. Y cuando se encarecen las cosas, la gente no siente bienestar, sino todo lo contrario. La gente siente que le meten la mano al bolsillo. Y cuando siente eso, la plata no alcanza. Y cuando no siente eso, siente descontento. Y cuando siente descontento, lo primero que mira es hacia la capital y dice, es el gobierno. Pero es global el tema, lo que está pasando, según lo que conversamos contigo. ¿Verdad, Jesús? Sí, no solo global, y además la primera víctima de la inflación es el ahorro. Además, la primera víctima. No tienes cómo. Es muy buena. Es la primera víctima. Y además, por mucho que nos empeñemos en pensar que tal depósito en tal banco nos puede dar un 5, 6, 7, 8, 9%, en el fondo no nos están dando nada, puesto que si tenemos una inflación del 14%, en el fondo lo que estamos es perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, materias primas cada vez más caras, menos capacidad adquisitiva de los ciudadanos, es un cóctel terrible. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el proyecto que tenemos a nivel mundial para luchar contra esto? Claro, porque lo que tú dices bien, después de la Segunda Guerra Mundial vino Bretton Woods, vino todo un proyecto que ya en este momento ya no es obsoleto por la tecnología, por todo lo que hemos hablado. Y sabíamos que tanto, con Alberto lo hablamos mucho, Lorena, Lorena no estaba acá, pero Verónica también, Ucrania es de los mayores sembradores de trigo del mundo. ¿Y qué come? Claro, acá se come mucho trigo, pero mucho arroz, pero también se come pan. Y el mundo come mucho pan. Y entonces si Rusia y sobre todo Ucrania, que son grandes exportadores y sembradores de esos productos, más la inflación a la que te estás refiriendo, más los fletes caros del mundo, preveo una situación no muy buena, por no decirte mala, para el mundo, para la economía mundial. Recordemos también que Marx no se equivocaba cuando decía que la economía es una síntesis de la política. Pero si tienes mala economía, por más de que tengas buenas políticas donde no las utilizas, no vas a hacer más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el mundo para poder buscar un camino para resolver esto, Jesús? Yo creo que es una labor, fijaos que siempre se está hablando del mundo global, siempre se habla de un mundo unido, Único. un mundo hiperconectado. Claro.
Con conectividad. Conectividad, con comunicación, pero fijaos que ahora mismo lo que necesita el mundo son políticas locales. Fíjense qué paradoja. O sea, pensar en global y actuar en local. Es decir, defender lo nuestro. Cada país debe defender lo nuestro, porque el gran objetivo de lo que es la Agenda 2030, 2040, 2050 es quitar las identidades de los países a través de lo que es una generación de pobreza. ¿A qué te refieres con quitar la generación de los países? ¿Ser un gran país global? Globalizar. ¿Estás pensando en Orwell? Más que globalizar, globalismo. Globalismo. La idea de un gran reinicio global. Arquitecto puede parecer como demasiado, vamos a decir, utópico. Podría serlo. O distópico, ¿no? O conspiratorio. Pero la realidad es que es esa. Digamos, las directrices se están cumpliendo. Es decir, todas esas directrices que desde los años 2000, 1990, se habían diseñado para un mundo, para un cambio en el mundo, se están cumpliendo. Es decir, tienes que cambiar la forma de ver las cosas, y cuando tú hablas de asuntos globales, por ejemplo, Ecuador produce, hablamos el otro día, claro, que acá lo del pan se está poniendo cada vez más complicado. Entonces, hay que buscar caminos. A no todo el mundo le gusta el pan, pues este país que es bendecido por todo lo que tiene, pues el verde es una opción, el camote es otra opción, la harina de coco también es otra opción, o sea, la soya que hablamos, o sea, tienes que buscar, porque un momento te va a salir muy caro comprarte un pan, te va a ser muy caro hacer, claro, cosas con estas, ¿no? Doctor Hernández, pero por ejemplo, usted habla de un globalismo, ¿no verdad? Pero ¿qué pasa con naciones pobres, que también hay en el mundo, que quedan fuera del globalismo? Yo creo que ¿Cómo las involucramos? Porque la globalización que nos vendieron en los 80 definitivamente ha ido variando, cambiando, y bueno, y ahora estamos hablando de otras cosas, de políticas que hay que cumplir cada 10, cada 5 años, y con eso del cambio climático que también nos presiona por el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos con esas naciones bastante pobres? No quiero incluir a Ecuador, porque algo hemos hecho, pero hay naciones que son muy, muy pobres. ¿Qué se hace con ellas? Una gran alianza de ciertas civilizaciones, como hay una comisión en Naciones Unidas, precisamente, creo que es innecesaria. Es muy necesaria. Es decir, aquellas naciones en las que no podemos incluir a Ecuador por razones obvias, tienen que unirse dentro de este marco de que las naciones tienen que empoderarse. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que las naciones tienen que empoderarse. Empoderarse, si no disponemos de trigo, tenemos que disponer de harina de banano. Llamémoslo como lo llamemos. Lo que tengamos. Soya, camote, lo que sea. Lo que sea. Tenemos que tener planes directores, planes estratégicos a 5, 10, 15, 20 años. O sea, yo creo que se van a acabar las políticas a corto plazo. Porque no se pueden soportar las políticas a corto plazo, porque siempre estaremos, digamos, pendientes de avatares, de contingencias que hay a nivel global. ¿Y por qué decías tú, Jesús, que una persona tiene guardado un dinero en su banco ganando intereses? Porque algo intereses que hacen en ahorros, acá lo que se llama así, dice que la inflación te gana 5%, 6%. Es para explicárselo a la gente, porque alguien ya me escribió. Y me dices, ya no está ganando eso porque la inflación vale el 14 y tú te vas a ganar 6. ¿Por qué, por favor, para explicárselo a Carlos Alberto que me escribió? Pues porque realmente la inflación lo que hace es encarecer lo que es la vida, en todos los sentidos. La inflación hace que lo que nos costaba hoy 5, hoy vaya a costar 7. Si el dinero que tenemos ahorrado nos está rentando a un 1, vale, muy bien, tú tenías 5, ahora tienes 6, pero las cosas te cuestan 7. Siempre tienes un diferencial de un punto que te va a afectar a la hora de poder mantener a tu familia, poder tener, digamos, un bienestar en tu hogar. La inflación es el mayor enemigo de las familias, de los hogares. ¿Y por qué entonces los fiscalistas buscan adaptar el régimen fiscal y luchar por el régimen fiscal? Sabemos que tienen los bonos de por medio, y no luchar, por ejemplo, contra fenómenos como la inflación, que le afectan a la gente finalmente. Porque generalmente todas las políticas antiinflacionistas son impopulares. Casi siempre son impopulares, porque te van a obligar a ¿qué? A mantener salvaguardias, te van a obligar a tener que proteger tu industria local, te van a obligar a tener que hacer a tener una balance de pagos más positiva a tu país, y por supuesto te va a obligar a una cosa que le está beneficiando, por ejemplo, a Rusia. Todas las sanciones que estamos, por ejemplo,
infringiendo a Rusia, le están beneficiando. ¿Por qué? Porque su cuenta corriente mejora, claro. Si tú tienes que consumir lo que tienes dentro del país y ya no compras del extranjero, ¿qué hace tu cuenta corriente? Compras adentro de tu y país. mejora, es decir, le estamos haciendo un grandísimo favor a Rusia. Ok, Jesús. muy Y bueno. un detallito que a mí me llama la atención, ¿no? Es ver que en medio de todo esto que necesitamos tener sociedades unidas, sólidas, pueblos y países que de alguna manera pues se amalgamen a la interna, vemos más bien que hay polarización, y esta polarización no es solamente acá en Latinoamérica, ¿no? Sino que vemos naciones europeas. Mira que estaba revisando las cifras finales del proceso del domingo, las elecciones presidenciales, ¿no? Y son cortísimos los márgenes, ¿no? Emmanuel Macron 27,86, Marine Le Pen 23,16 y el que le sigue Jean-Luc Mélenchon 21,96. Solo una pregunta, Sí. Mélenchon es de qué De izquierda, es de izquierda. Entonces, la Es de segunda izquierda. vuelta es Entonces, derecho. ¿hacia dónde va la pregunta? Va hacia el hecho de que no solamente es esto, porque vemos en el último proceso electoral presidencial en Estados Unidos, margen cerradísimo. Vemos todas las elecciones bastante cerradas. Ocurrió en Costa Rica hace poco. Hace nada. Vemos que las tendencias marcan que el 29 de mayo, que son las elecciones en Colombia, la pelea es cerrada. Vemos que está bastante cerrado el tema en Brasil, que son elecciones en octubre. ¿Por qué se da este fenómeno? Que tiene ya un corto tiempo, no es de hace tiempo, un corto tiempo que esta polarización en las sociedades se está evidenciando en los resultados en las urnas, ¿no? Pues esto se está produciendo principalmente porque la era de las grandes mayorías ha acabado. De momento ha acabado y ha finalizado por varios motivos. El principal motivo es que lo más importante en unas elecciones es la información. Estamos en la era de la información, del dato y de la acción. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que tenemos tanta información y somos capaces de influir al votante, a influir al ciudadano para que mantenga una postura, ya no estamos hablando de que tú tengas una ideología. Digamos que se está muriendo la era de las ideologías, en la que tú eres de derechas o tú eres de izquierdas. Ahora estamos hablando de lo que es el eje de la influencia. Y el eje de la influencia se produce con el análisis de los datos. Yo soy un director de una campaña y lo que tengo es tanta información y tanta capacidad de influencia que me es posible variar lo que es la afección o desafección hacia mi partido o hacia el otro partido en cuestión de segundos. A través de redes sociales, a través de intervención de lo que son en medios, se puede cambiar. Manipulando a través de eso el pensar de la gente, ¿no? O su opinión o su percepción. Eso es el manejo de la data. El manejo de la data es dirigir las campañas hacia lo que llamamos el microproblema. Eso es. El microproblema. El microproblema, digamos, es un ejercicio que se lleva celebrando en el mundo electoral prácticamente hace 10 años, que consiste en el que tú apartas lo importante para focalizarte Lo que te interesa. en lo que interesa. Okay. Y al final se abre un debate que va a impedir la creación de grandes mayorías. Bueno. Imposible. Okay. O sea, una dispersión. Así es. Tendremos una segunda parte de todo esto y por supuesto ya hablaremos del tema del fútbol. Vamos a tener la próxima. que dejar por tiempo el tema del fútbol. Académico, estratega, analista, Jesús Hernández Ruiz, muchísimas gracias. Al revés, un placer. Muchas gracias, Jesús, querido. placer. Muy gentil, gusto de saludarte. Un placer. Interesante. Un placer. Gracias por acompañarnos.